clase de misiología. Vamos a ver el capítulo 5, la misión de la iglesia primitiva. La misión de la iglesia primitiva se puede dividir en dos grandes periodos. Primero, desde la muerte del apóstol Juan hasta el emperador Constantino. Segundo, desde el emperador Constantino hasta el emperador Carlomagno. Primero, veamos el periodo misionero de la iglesia primitiva. Es el periodo del ministerio de Cristo, las actividades de los apóstoles y las actividades de los padres posapostólicos. Este periodo posapostólico abarca desde la muerte del apóstol Juan hasta los días del emperador Constantino, desde el año 100 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo. En la historia de las misiones, a este periodo se lo conoce como el periodo misionero de la iglesia primitiva. Vamos a considerar algunas labores que ocurrieron en este periodo. Uno entre paréntesis, se expandió la obra misionera. Si vemos el registro de Hechos de los Apóstoles, la obra misionera siguió creciendo. Muchos creyentes se dispersaron hacia varias regiones predicando el Evangelio. En los tiempos de los apóstoles, el Evangelio fue anunciado a lo lejos mediante los apóstoles. Pero luego que los apóstoles partieron del mundo, muchos líderes se esforzaron por predicar el Evangelio. Y se fundaron muchas iglesias, siendo las 7 de Asia las principales. A través de estas 7 iglesias comenzaron las grandes obras misioneras. En este periodo se levantaron líderes famosos y doctores como Ignacio, Justino Mártir, Eusebio, Jerónimo, que dieron un gran aporte para la expansión del Evangelio. Desde el discípulo del apóstol Juan, Policarpo, Clemente e Ireneo cumplieron funciones centrales para guardar la fe y anunciar el Evangelio. Dos entre paréntesis, veamos los lugares centrales de la misión. En este periodo hubo varias regiones misioneras principales, pero hay algunas que son las más representativas. Primero, Jerusalén. Jerusalén fue el primer lugar de punto de partida para anunciar el Evangelio a todo el mundo. Pero en vez de ser una región central de la misión, es una región simbólica. La otra región es Antioquía.
Antioquía era la base de operación misionera mundial. Antioquía era el centro cristiano del Oriente antes de la formación de Constantinopla. Siendo Antioquía la base de operación, se predicó el Evangelio hasta lejos, hasta la India. La siguiente región es Éfeso. Siendo el lugar donde Pablo y Juan ministraron continuamente, es la región ampliada de base misionera. En esta iglesia se debatió contra los nestorianos. Cuarto lugar principal es Alejandría. Alejandría se levantó luego de que se debilitaran Jerusalén, Antioquía y Éfeso. También llegó a ser un centro del cristianismo. En Alejandría aparecen los líderes como Clemente y Orígenes. En esta época florece grandemente la cultura del cristianismo. En Alejandría se fundan escuelas cristianas. Se hicieron esfuerzos para la formación misionera y la enseñanza de la fe recta. Esto fue una gran oportunidad para la expansión de la iglesia. 3, entre paréntesis, veamos el crecimiento de la obra misionera y su influencia. La obra misionera se extendió a lo lejos en medio de los sufrimientos. Anunciándose poderosamente el Evangelio a cada nación y estrato social, se produjo una nueva reforma en la sociedad. El crecimiento de la obra misionera y su influencia produjeron cambios personales en muchas personas, trajo cambios en la sociedad. Es difícil calcular con precisión el número de cristianos en esa época, pero se estima que haya sido el 10% de la población mundial. Cuatro, entre paréntesis, veamos la expansión misionera y las persecuciones. Comenzando con el primer martirio de Esteban, pasó por muchos sufrimientos por las persecuciones del gobierno romano y los paganos. Al principio consideraban a los cristianos como entusiastas fanáticos. Pero como el cristianismo crecía más y más, el gobierno romano decidió perseguirlo. Las persecuciones romanas fueron tan crueles que generaron muchos mártires. Las famosas catacumbas de la época romana llegaron a ser los primeros lugares de culto para los cristianos en busca de la libertad religiosa. 2. Primer periodo de la misión europea. Es desde el emperador Constantino hasta el emperador Carlomagno. Es el periodo que abarca desde el año 313 después de Cristo hasta el año 800 después de Cristo.
El cristianismo siguió sufriendo persecuciones del gobierno romano. Pero en el año 313, durante el imperio de Constantino, se legalizó el cristianismo. Luego que el cristianismo se libró de las persecuciones, gozó de garantía para la libertad religiosa. Pero esencialmente la Iglesia llegó a secularizarse. Por la legalización del cristianismo llegaron a entrar a la Iglesia cristianos nominales. La Iglesia llegó a secularizarse por estas personas y se llegaron a producir muchos problemas con respecto a la ortodoxia de la fe. En el año 328, el emperador Constantino cambió la ciudad capital de Roma a Bizancio, Oriente, y la Iglesia se dividió en Iglesia Oriental e Iglesia Occidental. La Iglesia Occidental evangelizaba a los inmigrantes de su región y se esforzó mucho por preservar la ortodoxia doctrinal. Pero la Iglesia Oriental no pudo cumplir totalmente su vocación misionera por los debates doctrinales y teológicos. Se establecieron los monasterios en este periodo y comenzaron a vigorizarse los monasterios para capacitar a los líderes de las iglesias. Pero la Iglesia no realizaba muchas obras misioneras, apenas realizaban evangelismo personal. Uno entre paréntesis, veamos los misioneros de este periodo. Primero, Ulfilas. Nació en el año 311 después de Cristo y murió en el año 388 después de Cristo. Su nombre significa pequeño lobo. Era un grandioso apóstol que predicó el Evangelio a los godos al norte del río Danubio. A la edad de 20 años viajó a Constantinopla acompañado de Alaric, rey de los godos. Permaneciendo 10 años allí, llegó a ser un gran doctor del cristianismo. Siendo misionero, regresó a los godos y los evangelizó para que todo ese pueblo recibiera el evangelio. Inventó el alfabeto y letras en godo para comunicar la Biblia a los godos que no tenían letras. Tradujo la Biblia en este idioma, pero no tradujo los libros de los reyes y crónicas. La razón de ello fue que los godos eran muy belicosos y no quería incitar sus corazones a través de esas partes de la Biblia. Esta Biblia teutónica es la Biblia más antigua. Más de la mitad de los evangelios se encuentran todavía guardados en la Universidad Uppsala, Suecia. Está escrita en color plata sobre fondo violeta, por eso se la llama también la Biblia plateada.
El siguiente hombre es Martín. Martín nació en el año 316 después de Cristo y vivió hasta el año 396 después de Cristo. Siendo él obispo de Tours, fue el misionero que conquistó las regiones francas y a otros pueblos nórdicos, fundó la región de Gaul. El cristianismo ya había ingresado a esta región a través de Ireneo y otras personas. Pero como Martín era soldado, realizó una misión al estilo militar. Martín transformó a Tours en la base de operaciones, llevó a los monjes monásticos a la región de Gaul, quebró los ídolos y la evangelizó. Por eso, él es venerado hasta hoy en día como el santo patrono de Francia. El siguiente es Patrick. Nació en el año 396 después de Cristo y vivió hasta el año 493 después de Cristo. Era escocés. De joven fue capturado en Glasgow y fue vendido a un cacique de Irlanda. Huyó de su esclavitud y luego de recibir la educación en una escuela de monasterio, regresó a Escocia. Cierta noche tuvo una visión y en obediencia a esta visión se fue a Irlanda para dedicarse allí como misionero. Predicó el Evangelio allí durante más de 30 años y fundó muchísimas iglesias. Fundó también una escuela monástica y capacitó a muchos ministros religiosos. El siguiente hombre es Columba. Nació en el año 521 después de Cristo y vivió hasta el año 596 después de Cristo. Era irlandés, piadoso, con muchos dones y muy ferviente. Para que Irlanda saldara la deuda del Evangelio a Escocia, él y sus discípulos fueron al norte de Escocia y a sus islas vecinas para predicar el Evangelio. El último hombre de este periodo es Agustín. Es otro Agustín distinto de Agustín de Hipona. Fue el gran fundador de la misión inglesa. Predicó el Evangelio en Inglaterra llevando a 40 monjes monásticos benedictinos. Predicaba el Evangelio personal de uno a uno. Además de estos, muchos predicaron el Evangelio. Así se llevaron a cabo con mucho entusiasmo las primeras misiones europeas. 2 entre paréntesis, surgimiento del islamismo y su expansión. Mientras comenzó la predicación del Evangelio en cada región europea, surgió una nueva religión en el Oriente. Esta religión llegó a ser la peor enemiga del cristianismo.
el fundador del islamismo, Mahoma, nació en Meca en el año 570 después de Cristo. A la edad de 28 años contrajo matrimonio con una viuda muy adinerada, Khadija. Tenía una vida acomodada y comenzó a observar los santuarios paganos de los árabes. Consideraba que el judaísmo y cristianismo estaban comunicando algo extraño a los árabes y declaró haber tenido una visión a la edad de 40 años. A los 40 años declaró haber tenido una visión. Sostenía que no hay otro Dios fuera de Alá. Mahoma se proclamó profeta de Alá. Llamó su religión Islam, que significa seguir la voluntad de Dios. Comenzaron a reunirse a él los feligreses, pero se oponía fuertemente a la idolatría. Fue perseguido por los gobernantes de Meca y huyó a Medina en el año 622. Primero se esforzó por remover a los idólatras en su patria. Pero cuando su pequeño grupo obtuvo la victoria en la batalla, su ambición fue incentivada para conquistar el mundo. El ejército árabe que él lideraba estaba formado por fanáticos entusiastas. Estaban hambrientos de saqueos y conquistas. Obedecían activamente a las órdenes de su profeta y conquistaron varias ciudades y regiones. Ellos daban a elegir entre el Corán y la muerte. Atacaron las regiones del norte y oriente del Imperio Romano, además de muchas regiones de Asia, Egipto y el norte de África, extendiendo su dominio. En el occidente conquistó totalmente a España y comenzó a atacar la región de Francia. Pero en el año 732, Carlos Martel condujo el ejército franco, destruyó al ejército musulmán en Tours. De este modo pudo frenar a duras penas el avance del Islam. Los musulmanes creen en el Corán y creen que es la palabra de Dios revelada a Mahoma, y es una tergiversación de la doctrina del cristianismo. El islamismo está en continuo choque con el cristianismo desde su inicio hasta hoy en día. En la Edad Media hubo guerra entre ambos en las cruzadas del cristianismo. Hasta ahora, capítulo 5, estuvimos estudiando sobre las misiones de la Iglesia primitiva. Luego, capítulo 6, estudiaremos las misiones de la Edad Media. La Edad Media abarca desde el emperador Carlomagno hasta la Reforma. Los años van desde el año 800 después de Cristo hasta el 1517 después de Cristo. Podemos explicar las actividades misioneras de este periodo en tres orientaciones. Primero, actividades misioneras directas.
Durante la Edad Media hubo muchos líderes del cristianismo que se dedicaron a las misiones predicando el Evangelio. Uno entre paréntesis, vamos a estudiar sobre los líderes misioneros. El primer personaje es Ansgar. Nació en el año 800 después de Cristo y vivió hasta el año 865 después de Cristo. Era una monja de un monasterio femenino de Francia. Obedeciendo la orden del emperador Luis, fue enviada a Dinamarca como misionera. Estableció la escuela cristiana en Dinamarca y realizó obras misioneras. También predicaba el Evangelio viajando a Suecia. Sufrió muchas dificultades por los ataques y persecuciones de los paganos. Hoy en día es reconocida por ser la evangelista de la región nórdica de Europa. El siguiente personaje es Otto, obispo de Bamberg. En el siglo XII, Otto les predicó el evangelio a la gente de Pomerania. En ese tiempo la región estaba sufriendo y estaba bajo el dominio de Polonia. Otto recibió el apoyo del rey de Polonia y se fue a esa región junto a una gran compañía. Destruyó los ídolos y santuarios de los eslavos y tuvo éxito en predicar el Evangelio de Cristo. En tercer lugar tenemos a Cirilo y a Metodius. Fueron enviados como ministros religiosos griegos de Constantinopla a Bulgaria. Cirilo era filósofo, Metodius era el jinete. Ellos lograron la conversión del emperador de Bulgaria. El área misionera de ellos se extendió hasta Moravia y Bohemia. A los de esta corriente se los llamaron posteriormente los moravos. Tradujeron la Biblia al idioma de los eslavos. Y lograron la conversión de muchas personas. Dos entre paréntesis, arrepentimiento de los europeos del norte. La primera región es Noruega. Noruega aceptó el cristianismo por Inglaterra en el siglo X. Los valientes príncipes de Norman, Haakon y Olaf, hicieron que aceptaran el cristianismo a la fuerza. Prohibieron que adoraran a los dioses Odín y Thor. Destruyeron grandes ídolos y evangelizaron con entusiasmo. La siguiente región es Islandia. Islandia era una colonia de la dinastía de Northmen desde el siglo IX hasta el siglo X. La dinastía Northman llevó a Islandia sus dioses Odín y Thor. Un hombre de Islandia aceptó el cristianismo. Luego un monje monástico llegó a Islandia y comenzó a evangelizar en el año 981. Como resultado de que el rey de Noruega, Olaf, siguiera enviando misioneros,
Islandia llegó a evangelizarse cada vez más. La siguiente región es Groenlandia. Groenlandia recibió el Evangelio por Irlanda. Los que aceptaron el Evangelio fueron Lief, el suertudo, hijo de Norseman, y un hombre llamado Eric el Rojo de Groenlandia. Luego tenemos la conversión de los rusos. Los eslavos experimentaron conversiones masivas al cristianismo. Esto sucedió con el bautismo del rey Vladimir en el año 988. La causa de que los rusos aceptaran el cristianismo fue que en el año 955 la princesa Olga fuera bautizada aceptando el Evangelio en su visita a Constantinopla. De este modo se relaciona la conversión de la dinastía real con la conversión de toda la nación. Esta fue la ocasión para que Rusia aceptara la tradición de la Iglesia Ortodoxa Oriental. 2. Las cruzadas. Las cruzadas militares que se realizaron durante muchos años no pueden ser llamadas misiones. Pero las cruzadas ejercieron una gran influencia en toda la civilización. En especial sirvió enormemente para la internacionalización del cristianismo. Uno entre paréntesis. Veamos el motivo de las cruzadas. Las cruzadas fueron expediciones para recuperar la Tierra Santa que se realizaron entre los años 1095 al 1272 después de Cristo. Los musulmanes invadieron la Tierra Santa de Jerusalén, persiguieron a los cristianos e hicieron muchos daños a los peregrinos. Esto aumentó la intención de rescatar la Tierra Santa de mano de los musulmanes. El ferviente Pedro el Ermitaño expandió esta campaña. El Papa Urbano II ejerció la mayor influencia a las campañas de las cruzadas. Los que escuchaban las prédicas de Urbano proclamaban Deus vult, es la voluntad de Dios. Los ministros religiosos se conmovieron y participaron de la guerra. Hubo varios elementos que conjugaron los motivos de las cruzadas. Había una mezcla de ser liberados del pecado, apropiarse de los botines y el fervor religioso. Esto formó a un ejército mixto. 2 entre paréntesis, veamos la influencia de las cruzadas. El resultado de las cruzadas fueron miserias. Hubo muchas personas que murieron de fatiga y enfermedades. Hubo muchos que fueron capturados y heridos. Jerusalén fue reconquistada momentáneamente, pero luego fue arrebatada nuevamente por los musulmanes y estuvo bajo su dominio.
Pero hubo también muchos beneficios a través de las cruzadas. Los siguientes son los principales. En primer lugar, el Oriente y Occidente llegaron a entenderse profundamente. Entre Oriente y Occidente había muchos malos entendidos por falta de comunicación mutua. Pero a través de las cruzadas tuvieron oportunidad de contacto y comprensión. En especial, hubo cambios con respecto a los prejuicios y odios que los occidentales tenían contra los orientales. El cambio de este sentimiento trajo entendimiento y amistad. Estos sentimientos resultaron en una nueva situación para extender la obra misionera. En segundo lugar, hubo contacto con las civilizaciones antiguas. Los que se alistaron en el ejército de las cruzadas pudieron tener contacto con las civilizaciones antiguas de Grecia y Saracen. Vieron la ciencia y arte del Oriente y los presentaron a Europa. En tercer lugar, se desarrolló el comercio exterior. Los viajes y el desarrollo comercial trajeron las riquezas del Oriente hacia Europa. A través de las cruzadas aumentó el poder económico y disminuyó la brecha entre ricos y pobres. El siguiente cambio es la institución religiosa. A través de las cruzadas hubo una relación más fluida entre los clérigos y laicos. En este periodo desapareció el respeto incondicional hacia los clérigos. Los laicos llegaron a tener mayor conocimiento. Esto resultó en ocasión para evangelizar. Las campañas de las cruzadas no eran campañas misioneras, pero prepararon el terreno para eso. Fue la ocasión para presentar el Evangelio a las regiones que no conocían el cristianismo. En este tiempo los creyentes expulsaron a los musulmanes y predicaron el Evangelio del cristianismo. Entre los líderes que se esforzaron para esto, el principal es Raymond Lull. Desde el año 1235 al 1315 después de Cristo. Aquí finalizamos la cuarta clase de misiología. Muchas gracias.